Las SOFIPOS son uno de los instrumentos preferidos por varios inversionistas, debido a sus interesantes ventajas, entre las que destaca un atractivo rendimiento y un seguro que cubre nuestro dinero, el famoso ProSOFIPO. Hola, yo soy Rofi, el robot financiero, y hoy abordaremos precisamente cómo la actual situación de esa institución, del ataque bajo presión, no puede cumplir correctamente su misión. El ProSOFIPO es el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y protección a sus ahorradores, para nombrecitos, ¿verdad? Y su función principal es proteger el ahorro de los inversionistas, pero únicamente en las SOFIPOS y en las SOFINCOS. La idea general es que si un día hay un problema mayor con una SOFIPO, como un fraude, una quiebra o una simple liquidación debido al incumplimiento de requisitos, este ProSOFIPO devolvería el dinero de sus ahorradores, o al menos una parte. Concretamente, cualquier monto menor a 25,000 unidades de inversión, es decir, unos 170,000 pesos al día de hoy, porque la UDI va cambiando de valor, deberían devolverlo sin mayor inconveniente. Sin embargo, recientemente salió a la luz que apenas a finales de 2020, en la última SOFIPO que falló, Operadora de Recursos Reforma, no ha podido cumplir con su compromiso por falta de recursos, ni siquiera más de medio año después. En realidad, está a la espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ponga el resto del dinero faltante. Esta SOFIPO perdió la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debido a incumplimientos recurrentes en sus niveles de capitalización, esto por una gestión inapropiada. También incurría en operaciones con comisionistas no autorizados, tenía una cobranza deficiente y registros indebidos para capitalizar a la sociedad. Este es el más reciente, pero no el único caso en el que el ProSOFIPO ha presentado dificultades. De hecho, esto es algo muy difícil de arreglar, dados dos factores. Primero, que es el ProSOFIPO quien solito está cargando con la responsabilidad de 40 SOFIPOS. Bueno, oficialmente, al momento de grabar esto, 41 SOFIPOS autorizadas, aunque solo 38 en operación. Y segundo, que la situación en el sector de las SOFIPOS es preocupante, y eso mismo hace que sea mucho más probable ver desaparecer a una SOFIPO que a un banco o a otra institución financiera. Vamos punto por punto. El problema de las 40 SOFIPOS radica en que la cobertura de 25,000 unidades de inversión es por cliente y por institución, lo cual significa que si tu ahorro en una SOFIPO ha llegado a ese límite, es tan simple para un cliente como abrir cuenta en una SOFIPO distinta. Y listo, esa nueva cuenta gozará de otras 25,000 UDIs de cobertura. Para nosotros inversionistas eso suena magnífico, porque en teoría así podrías permanecer asegurado incluso invirtiendo grandes montos de dinero. Pero en la práctica pensemos, ¿qué sucedería si desaparecen dos SOFIPOS casi al mismo tiempo? Y no estoy hablando de la misma semana o mes, me refiero incluso quizá al mismo año. Aunque en teoría ambas tendrían cobertura, el dinero para pagarle a los ahorradores en ambos casos saldría del mismo lugar, solamente hay un ProSOFIPO. Esto es muy grave, porque puede afectarnos incluso si las SOFIPOS que quiebren o desaparezcan no son en las que metimos nuestro dinero. No es necesario ir muy lejos. El caso de Operadora Reforma nos muestra que, como el ProSOFIPO estaba ocupado tratando liquidaciones anteriores, no tuvo recursos para pagar completo la nueva liquidación. Tal vez tú no tenías recursos en ella, puede que jamás la habías escuchado, pero ahora imagina, ¿qué pasaría si este mismo año se nos va otra SOFIPO? ¿Qué tal si se va una en la que sí tienes dinero invertido? ¿Lo perderíamos todo? No necesariamente. En el caso de Operadora Reforma, a falta de dinero, se recurrió a pagar proporcionalmente a las personas. Es decir, en lugar de pagarle el 100% del seguro a algunos y dejar en espera a otros, optaron por darle el 62% a todos y dejarlos esperando parejo. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por fin inyecte el dinero, con suerte se recuperará este asunto. Y conforme las SOFIPOS sigan pagando sus cuotas, poco a poco se irá recuperando el ProSOFIPO. Pero eso, quién sabe cuánto pueda tardar. Si estás invirtiendo, sabes que el tiempo es un recurso aún más valioso que el dinero. Imagina que tu dinero está estancado, sin producir interés, sin poder moverlo a otra opción, que para cuando te lo devuelvan ya haya perdido mucho poder adquisitivo. Y claro, también están las preocupaciones, los trámites, el lidiar con excusas, pagos a cuentagotas. Se supone que todo eso
solamente debería pasar si tienes invertido un monto superior al de la protección del seguro. Y en verdad puede llegar a ser mucho tiempo. Imagínate, lo del sonado caso Figrea sucedió en 2014. Aún en pleno 2021, no se les ha terminado de pagar a sus ahorradores. Pero bueno, ese es el riesgo que los inversionistas corren, es lo que podría pasar. Ahora nos interesa saber, ¿qué tan probable es que eso suceda? Veamos el panorama. Desde el caso Figrea en 2014 y hasta 2021, han desaparecido nada menos que 9 SOFIPOS. Un muy elevado número cuando consideras que en el caso de los bancos, que tienen un seguro muy similar, pero acá se llama el del IPAB, han ocurrido solamente 2 casos en este mismo periodo. Según el último reporte con información estadística de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el sector de las SOFIPOS perdió 182 millones de pesos. Esta es información de abril de 2021, pero en 2020 perdieron más de 300 millones de pesos. Esto lleva a que su retorno sobre los activos y retorno sobre el capital también resulten negativos. En otras palabras, si todo el sector fuera un negocio, sería uno con terribles resultados. Conviene también ver su índice de morosidad, esto es, qué porcentaje de lo que ha prestado el sector en general se encuentra vencido. O bueno, también se puede calcular por institución, pero en un momento llegamos a eso. El punto es que este índice, llamado también IMOR, es superior al 9% en las SOFIPOS. Y esto es en general, dependiendo del tipo de crédito por SOFIPO, es distinto. Entre los créditos comerciales alcanzan un 7.82%. Los créditos al consumo, es decir, aquellos orientados a las personas, alcanzan casi el 12%. Y en el extremo negativo, los destinados a vivienda tienen casi un tercio de su cartera vencida. Esto es altísimo. Solamente para comparar, te muestro los índices de morosidad, pero de créditos en bancos más tradicionales. Ni siquiera el más alto de estos alcanza el más bajo de las SOFIPOS. Esto nos debe importar, porque de esos préstamos con alta tasa de morosidad es donde sale la ganancia de los inversionistas. Un alto IMOR significa que la SOFIPO está prestando dinero que después le será difícil recuperar. Y esto puede traducirse en menores rendimientos para sus inversionistas. Otro punto a considerar es la calidad de la información que las SOFIPOS envían a las autoridades, porque a partir de ella se calculan todos los indicadores. Si la información está mal, si es inconsistente, o si de plano no la envían, no podemos confiar en sus indicadores. Y mira nada más el último boletín estadístico del sector. Todo lo que está en rojo es información que de plano estaba mal. Lo amarillo es que presenta inconsistencias. Solamente lo que está en color verde es lo que parece adecuado. Aquí los datos y colores de las SOFIPOS más populares: Cubo Financiero, Financiera Sustentable y Credit Club, que seguramente es más fácil de reconocer como supertasas. Y eso del lado de las SOFIPOS. También quería mostrarte cómo se encuentra la situación del ProSOFIPO, con qué recursos cuenta para hacerle frente a las dificultades. ¿Pero qué crees? Ya en julio del 2021, la información financiera más reciente sigue siendo la del año 2019. Y aquí comienza lo verdaderamente preocupante. No es solamente que todavía no publiquen la información de 2020, es que en 2019 el ProSOFIPO tenía en total 300 millones de pesos. ¿Y sabes a cuánto ascendían los activos de Operadora de Recursos Reforma? A más de 460 millones de pesos. Esto de acuerdo al boletín estadístico de septiembre de 2020, es decir, pocos meses antes de que le revocaran la autorización para operar. En otras palabras, al ProSOFIPO le faltaban 150 millones de pesos, esto al menos para completar. Claro que esos son los activos totales, no considera el monto que está efectivamente protegido por el ProSOFIPO. Pero si tenemos en mente que el ProSOFIPO le está pidiendo justamente 150 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda, podemos suponer que era un alto porcentaje. Aunque es muy probable que no todo el dinero sería utilizado para Operadora Reforma. También el ProSOFIPO debe considerar el no quedarse en ceros. El punto es que esa sola SOFIPO consumió la mayor parte de los recursos del fondo. ¿Y sabes qué? Operadora Reforma no era ni la más grande de las que operan. En realidad, solo 21 de 38 SOFIPOS manejaban activos menores a 300 millones en 2020,
antes de la revocación a Operadora de Recursos Reforma, así que solamente en 21 casos habría podido cubrirlos sin problemas el fondo. Y bueno, ahorita ya ni siquiera eso, porque se quedó sin espacio de maniobra, al menos en el presente y futuro cercano. Pero fíjate, más datos para ponernos en contexto. Cuando sucedió lo de FICREA, el tamaño del asunto fue superior a los 600 millones de pesos. El Prosofipo en ese entonces tenía poco menos de 300 millones. Por eso fue que tuvo que pedirle al gobierno federal 660 millones. Es decir, fue un monto mayor que en el caso de Operadora Reforma. Pero el colchón del Prosofipo era más o menos del mismo tamaño en ambos casos. Pero ahí no termina el asunto. Hay Sofipos mucho más grandes. De acuerdo al boletín de marzo de 2021, 9 Sofipos superan los 1,000 millones de pesos en activos. Un par de conocidas son Came, con casi 3,000 millones, y Credit Club, diagonal Supertasas, con casi 2,000 millones. Finsus, 2,200 millones, y Cubo Financiero, 1,200 millones. En otras palabras, si desaparece alguna de estas Sofipos, incluso en una buena temporada del Prosofipo, cuando junte más dinero, probablemente no habrá manera de cubrirlas. Se tendrá que pedir intervención del gobierno sí o sí, con todo el tiempo y espera que eso implica. Ahora sí, lo mero peligroso vino en una nota de apenas el 11 de julio, donde decían que Libertad Servicios Financieros y Financiera Auxi estaban en riesgo. Revisé y Libertad Servicios Financieros, la Sofipo más grande, con activos superiores a los 11,000 millones, se encuentra apenas con un 80% de nivel de capitalización, cuando lo mínimo que piden las autoridades para considerar que la Sofipo esté en un buen nivel es arriba del 130%. De hecho, en el boletín estadístico más reciente, esta es la segunda con menor nivel de capitalización de todo el sector. Así es, escuchaste bien. Una Sofipo 20 veces más grande que Operadora de Recursos Reforma está en la cuerda floja. Y Financiera Auxi, también mencionada en la nota, con casi 500 millones en activos, tenía apenas el 56% del NICAP, pero en un boletín de 2020. Ya no pude ver el dato de 2021, porque para este ni siquiera envió la información correspondiente. Como puedes ver, no es un panorama alentador. Tampoco te quiero decir que sea momento de entrar en pánico. Entre las Sofipos hay algunas que tienen buenos números. Ahorita vemos un par de datos para que puedas compararlas. También hay que mencionar en lo positivo que mantienen el beneficio fiscal de no generar ISR hasta cierto monto, y las altas tasas de rendimiento que suelen pagar nadie se las quita. No obstante, sí creo que esta información debería llegar a toda persona que invierta en Sofipos, ya que muchas invierten confiadas en que mientras no sobrepasen las 25,000 UDIs del seguro, no hay problema. El asunto es que gozar de la cobertura es una cosa, el que te paguen cuando lo necesites es otra. Y ya pedir un pago completo y rápido es casi fantasía. Por ello, tenemos que abandonar la idea, si es que alguien llegó a tenerla alguna vez, de que las Sofipos son un instrumento de bajo riesgo, porque no es así. En realidad es de mediano, incluso alto riesgo. Y la mejor manera de disminuir ese riesgo es invertir en buenas Sofipos. Por supuesto, ese análisis y comparativo es un trabajo extenso. Ten por seguro que más adelante lo realizaremos. Suscríbete para cuando llegue. Pero mientras tanto, podemos hablar de algunas pautas, algunas fuentes de información para que no te vayas en ceros y con la preocupación al máximo. Como fuente, tienes el Boletín Estadístico de las Sofipos. Lo publica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En Google puedes buscar fácilmente el más reciente. En él te sugiero buscar los siguientes 6 puntos. Primero, total de activos de la Sofipo. Viene en la hoja que se llama Instituciones número 1, entre paréntesis, del libro de Excel que descargas, que es el boletín. Este número nos dirá de qué tamaño es la Sofipo en la que te planteas invertir. Y bueno, verás qué tanto queda por arriba o por debajo del monto de dinero que tenga el Prosofipo en determinado momento. Segundo punto, el tipo de créditos que otorga. Esto lo puedes encontrar fácilmente en la hoja que se llama Calidad de la información. Recuerda que los créditos comerciales eran los de índice de morosidad más bajo y los de vivienda los más altos. Si en estas columnas ves cuadritos grises, significa que la Sofipo no otorga este tipo de créditos. Por ejemplo, Cubo Financiero tiene en gris los comerciales y los de vivienda,
por lo que solamente otorga créditos al consumo. Financiera Sustentable solamente tiene en color distinto al gris los créditos comerciales. Y Credit Club tiene tanto comerciales como al consumo. Ahí tienes a 3 populares SOFIPOS que otorgan distintos tipos de créditos. Y ya que estamos en esta hoja, puedes ver la calidad de la información que están enviando las SOFIPOS a la autoridad. Idealmente quieres que todo lo que les aplique esté en color verde, como el caso de Cubo Financiero. Esos 3 datos fueron para conocer a las SOFIPOS, pero de manera superficial. Ya para tener una idea de cómo se maneja la SOFIPO o qué tanto peligro representa, van los siguientes 3 puntos. Primero, las tasas implícitas. Estas se encuentran en la hoja llamada TI 3 entre paréntesis. Nos importan 2 columnas. La tasa implícita de su cartera vigente, porque nos dice qué tasa están ganando ellos, las SOFIPOS, considerando todos los préstamos que hacen. La otra relevante es la tasa implícita de captación. Esa es la que en promedio pagan a sus clientes. Entre más alta, mayor rendimiento para sus inversionistas. Recuerda que estas tasas son promedio de absolutamente todos los préstamos que hacen y todas las inversiones que pagan. Hay algunas que dan más o que dan menos ya en la práctica, también depende de los plazos. Este dato solamente nos sirve como una referencia para saber qué SOFIPO paga más que otra. Segundo dato, el IMOR o índice de morosidad. Este lo podemos encontrar en la hoja del boletín que se llama Instituciones 2 entre paréntesis. Ya dijimos que era el porcentaje de cartera vencida que tenga la SOFIPO. Entre menor sea, mejor para nosotros. Idealmente, queremos algo que esté en el promedio o menos, que hace rato habíamos dicho que era de aproximadamente 9%. Y claro, el indicador más popular, el nivel de capitalización o NICAP, que mide cuánto capital tiene la SOFIPO, comparado con lo que la autoridad le va a requerir en caso de emergencia. La autoridad divide a las SOFIPOS con base en esto en 4 categorías. Y para estar en la mejor, en la categoría 1, te piden tener 130 o más de NICAP. Y de ahí van para abajo. Por ejemplo, Libertad Servicios Financieros y Financiera Auxi, que decíamos que estaban en problemas, están en categoría 3 y 4 respectivamente, debido a sus bajos NICAPs. Este dato, además de en este boletín, puedes encontrarlo en la página de la federación a la que pertenezca la SOFIPO correspondiente. A su vez, para saber a qué federación pertenece una SOFIPO, puedes ir a la página llamada Universo en el boletín estadístico. Ahí te mostrará todas. Por supuesto, también sería esencial que revisemos cuánto dinero tiene el ProSOFIPO para hacer frente a futuros problemas. Pero como viste, en su sitio no se han actualizado al momento de grabar esto. Quizá cuando tú veas este video en el futuro, ya lo habrán hecho. Pero por el momento, debemos asumir que tiene muy pocos recursos, dado la situación con Operadora de Recursos Reforma. ¿Y qué me dices? ¿Inviertes en SOFIPOS? ¿Te habías detenido a ver cuánto dinero tiene el ProSOFIPO para hacer frente a emergencias? Te leo en los comentarios. Suscríbete por acá y luego espero verte por acá, en mi comparativo de SOFIPOS, cuando sea que ese video llegue.